Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos escudriñando de la profecía para entender los tiempos que estamos viviendo hoy. En el siglo XXI debemos conocer de que la palabra de Dios es eterna. Todo puede pasar, pero menos lo que está en su palabra. Y la palabra de profecía tiene un cumplimiento para cada generación en la tierra. Debemos saber de que Dios creó el sol, la luna para marcar tiempos, y en esos tiempos estableció las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Dios tiene su propio calendario. Nosotros debemos conocer lo que está registrado en la Biblia, la palabra profética, para entender los tiempos que nos está tocando vivir, porque estamos en tiempos de un avance de la sabiduría humana, de la tecnología, de la comunicación entre los seres humanos como nunca se había conocido. Todo esto está registrado en la profecía y estamos viviendo el cumplimiento de esa palabra. Pero también la profecía habla que todo esto acontecería antes de la venida de Jesucristo. Nosotros, en esta generación del siglo XXI, debemos estar preparados para el gran acontecimiento, porque Jesucristo, si vino una primera vez al planeta Tierra, Él prometió regresar. Y creo que somos parte de la generación donde veremos ese gran acontecimiento profético. Por eso es importante este tiempo que hoy estamos comenzando a vivir, porque es un nuevo comienzo. Dios comienza en primavera, y de esto estaremos hablando hoy, de las bendiciones de Dios en primavera. Nosotros en México tenemos el calendario gregoriano, que es el calendario de Occidente, que comienza en el invierno, en el mes de enero. Pero Dios no comienza en invierno, Dios comienza en la primavera. Y es en la primavera cuando hay luz, cuando hay alegría, cuando hay gozo, porque todo Dios lo estableció para el gozo del hombre en la tierra. Dios quiere que cada familia, que en cada ciudad y nación haya paz, que todos vivan tranquilos y que vivan en todas las bendiciones y beneficios que Dios dejó en la tierra. Beneficios que tienen que ver con la salud, beneficios que tienen que ver con la paz. Todo esto Dios lo determinó para que el hombre viviera bien en la tierra. Pero hay un enemigo de Dios, hay un enemigo de la tierra, hay un enemigo de la humanidad. Es la serpiente antigua que engañó a Eva, y hoy se le conoce como Satanás o el diablo, que está atacando personas, familias, ciudades, naciones. Por eso debemos saber qué pasó en una primavera hace 21 siglos, porque esto ya es historia. Esto no volverá a acontecer, y solamente es un tiempo para recordar y reflexionar acerca de lo que pasó, acerca de lo que hoy estamos viviendo y de nuestro futuro, porque Dios comienza su tiempo, comienza el año en primavera. Así que este es un hermoso tiempo para ir reflexionando sobre nuestro futuro. Si no te ha ido bien, amigo o amiga que nos ves, en tu vida, en tu familia, en todo aspecto que tiene que ver con tu propio existir, la comida, el alimento o el dinero, lo laboral, entonces este es un tiempo para reflexionar. Porque Dios es quien diseñó tu cuerpo, mi cuerpo. Dios creó la necesidad de comer. Necesitamos comer todos los días. Y para comer, hoy en día, en este siglo, necesitamos dinero. Y el dinero viene por medio de un salario, por medio de un ingreso, cuando se trabaja. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento, la enseñanza apostólica es que debemos trabajar. Debemos trabajar para poder comer y de esta manera sustentar nuestro cuerpo.
Y un cuerpo bien sustentado, bien alimentado, conforme a lo que Dios ha establecido, será un cuerpo en salud. Es la salud de Dios. Por eso vino Jesucristo para sanar a los enfermos, para que todo cuerpo se alineara a lo normal, la salud. Es la voluntad de Dios de que toda persona esté en salud. Es la voluntad de Dios de que toda persona coma bien. Es la voluntad de Dios que toda persona tenga el recurso más que suficiente para poder comer y alimentar su propia familia. Es la voluntad de Dios de que las ciudades y naciones estén con los suficientes recursos para la población de la ciudad o nación. Por eso tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es un libro que nos va enseñando de la vida diaria. Tiene que ver con todo aspecto de la familia, de una sociedad, de todos los aspectos de la vida humana. Aquí está. Así que la palabra de Dios no es un libro que ya pasó de moda, es un libro de actualidad. Por eso tenemos que ir escudriñando día con día las Escrituras. Y si hay un día de mucha luz o un tiempo donde hay mucha luz, es el tiempo de la primavera, es el tiempo donde hay brillo en el día, hay gozo, los pajaritos amanecen trinando y estamos viendo la alegría de los árboles manifiestan alegría. Toda la creación, dice la Biblia, manifiesta la alegría. Cuanto más el ser humano debe manifestar alegría. Por eso, si no estás alegre, amigo, amiga, este es un tiempo para hacer un cambio en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. Hoy hablaremos precisamente de lo que sucedió hace 21 siglos atrás, pero de dónde viene todo lo que hoy podemos recordar, porque la Biblia es el libro de la enseñanza. Dios tiene un calendario. El calendario de Dios comienza en primavera. ¿Y en qué acontecimiento preciso comienza el calendario de Dios? En una festividad o fiesta que Dios instituyó, llamada la Pascua. O sea que la Pascua es el inicio de un nuevo tiempo. Por eso este es un tiempo para reflexionar acerca del futuro que viene. Porque Dios comienza en primavera, después de la primavera viene el verano, después del verano el otoño y después el invierno. Hay que prepararse desde ahora en primavera. Estamos viendo imágenes de lo que es el calendario de Dios. Y aquí tenemos las 4 estaciones alrededor de este calendario: primavera, verano, otoño, invierno. De acuerdo al calendario nuestro, la primavera ya comenzó en el mes de marzo, 21 de marzo. Así que ahora estamos en el mes de abril, ya transcurrió prácticamente un mes. Y es en este mes cuando se recuerda lo que ha sido la Pascua. Así que es tiempo de Pascua. En primavera, Dios estableció esta fiesta, la fiesta de Pascua, como una fiesta que da comienzo a toda bendición de Dios al futuro. Por eso la Pascua es bendición de Dios para el que cree. Debemos creer en la palabra de Dios. Si creemos en la palabra y obedecemos las instrucciones de la palabra, nos irá bien. Esto es lo que la Biblia llama prosperidad. Harás prosperar tu camino. Si comenzamos en primavera, vamos todavía a ir hacia adelante al verano y después al otoño, al invierno. Cuando termine el invierno, cuando termine este ciclo de las 4 estaciones, porque los ciclos de Dios son cada año y cada año tenemos estas 4 estaciones. Cuando termine el año, cuando termine el ciclo, debemos terminar en prosperidad. Son los buenos deseos que siempre tenemos al inicio de un año.
que tengas un próspero año. Pero realmente, cuando termine el año, ¿estamos en prosperidad? Bien, Dios ha determinado que así sea. Solamente tenemos que creer y obedecer. Por eso se predica el Evangelio hoy en día. La Iglesia de Jesucristo, hombres y mujeres, están predicando el Evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación. En todo el planeta Tierra se predica el Evangelio. Y en este siglo del avance de la comunicación, estamos usando cualquier medio de comunicación para hablar de las buenas nuevas del Evangelio. No hablamos de tristezas, no hablamos de muerte, no hablamos de tragedias, hablamos el Evangelio, o sea, las buenas noticias que vienen del cielo, vienen por la revelación de la palabra de Dios que están registradas en este maravilloso libro que se llama la Santa Biblia. Es la palabra profética de Dios que cobra vida cuando la leemos y el Espíritu Santo nos va ubicando cada día, cada semana, cada mes, cada año. O sea que es un libro de actualidad. Somos esta generación de mucha revelación. Así que los misterios escondidos en Dios, Dios los está revelando. Donde hay luz, la luz trae revelación de todo aquello que está oculto. Por eso este año 2019, desde que comenzó, los profetas, hablando por el Espíritu Santo, estaban señalando que este año era un año de alumbramiento, o sea, de revelación, de muchos misterios, de muchos secretos, y todos esos misterios y secretos están en la Biblia, tienen confirmación en la palabra de Dios. Así que nada sucede por accidente o casualidad. En Jeremías capítulo 33:3 dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Toda persona que clame a Dios con toda sinceridad, con toda integridad de su corazón, que se aparta del engaño del enemigo, que se aparta de toda contaminación del pecado, entonces Dios se manifestará en ese corazón y le hará conocer su camino. Dios es santidad, santidad es apartado de toda contaminación del pecado. En Dios no hay pecado, en Dios no hay tinieblas, Dios es luz. Y Dios quiere que toda persona que se acerque a Él esté en santidad. A esto vino Jesucristo, para reconciliarnos con Dios. Por eso Jesucristo derramó su sangre. Él fue el Cordero Pascual que dio su propia vida a muerte para salvarnos a nosotros de la condenación eterna, a nosotros los seres humanos. Jesucristo tomó nuestro lugar. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que en Jesucristo hay salvación. Y en Jesucristo nos presentamos a Dios el Padre para pedir todo lo que necesitamos en la tierra. Jesucristo estuvo un tiempo en la tierra, hace 21 siglos, y prometió regresar. Mientras tanto, es la Iglesia de Jesucristo la que está predicando las buenas nuevas del Evangelio. Hay esperanza para ti, amigo, amiga, quien quiera que seas, cualquiera que sea tu problema. Hay solución gracias a que Jesucristo hace 21 siglos, en una primavera, resolvió todo el problema de la humanidad. Jesucristo vino a poner el hacha a la raíz de todos los problemas, y ahora solamente en Jesucristo, solamente en Él hay solución a cualquier problema, sea un problema espiritual, sea un problema de salud física, sea un problema laboral, sea un problema financiero, sea cualquier tipo de problema en una persona, en una familia,
en una sociedad. Así que por eso predicamos el Evangelio en todo lugar y en todo momento. En primavera comienza la bendición de Dios. Y Dios estableció 7 fiestas en el año, 7 fiestas. Dios dijo, celebrarán fiestas. Y cuando la Biblia habla de fiesta, se refiere a lo que también nosotros, los seres humanos, entendemos por fiesta. Es donde hay alegría. Una fiesta es una fiesta de alegría, de gozo, donde hay, dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile. Es donde hay ese baile, como Dios lo menciona en su palabra. Por eso, si tú estás triste, si tú estás en ciertos problemas, por cualquier situación de tu vida personal, matrimonial, con tus hijos, laboral, con el prójimo, hay solución, amigo y amiga, y tú puedes tener tu primavera y comenzar un nuevo tiempo desde ahora para terminar el año en las grandes bendiciones de Dios. Dios quiere de que todos vivamos en sus bendiciones. Así que hay 7 fiestas que Dios estableció. Y quiero comenzar en la lectura de la palabra de Dios, como está registrado en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 habla precisamente de que Dios iba a comenzar desde el tiempo de la primavera. Dice el versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Todo comienza en Egipto. Egipto es tipo de tinieblas, es tipo de opresión, es tipo de esclavitud, es tipo del reino de Satanás. Porque Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y toda persona en la tierra que está en pecado es un esclavo del diablo. El pecado de estar apartado de Dios y estar adorando otros dioses y estar contaminando su cuerpo en perturbaciones que el diablo trae con respecto a lo sexual, todo esto trae la esclavitud del enemigo. Por eso Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Durante 430 años estuvieron como esclavos prácticamente en Egipto, pero llegó el momento de la libertad y fue en una primavera, tiempo de luz. La luz había llegado. Y dice el versículo 2, Éxodo 12, este mes, para nosotros ahora correspondió al mes de abril. Pero este mes se refiere al primer mes en el calendario hebreo, que es el mes de Abib. Es el mes primero del calendario de Dios. Este mes os será principio de los meses. Así que Dios comienza en el mes de Abib, en el mes de Nisan, también se le llama así, pero para nosotros corresponde a veces al mes de marzo o al mes de abril. Por eso estas fechas que recordamos de la muerte del Señor Jesucristo, a veces se celebra o se recuerda en marzo y a veces en abril. Y Dios dijo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Dios estableció estas fiestas conocidas como las fiestas de Pascua, pero son 3 fiestas fundamentales, 3 fiestas. La fiesta en sí de la Pascua, número 1, la fiesta de los panes sin levadura, número 2, y la fiesta de las primicias, número 3. 3 fiestas en una. La fiesta de Pascua, fiesta de panes sin levadura, fiesta de las primicias, y estas 3 fiestas tenían una duración de 7 días.
durante 7 días el pueblo de Israel tenía que celebrar estas fiestas en primavera. 50 días después de la fiesta de Pascua, por eso el nombre Pentecostés, Penta significa 50, 50 días después de la fiesta de Pascua se celebraba la cuarta fiesta de primavera, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Así que Dios estableció 4 fiestas en primavera y estas 4 fiestas ya sucedieron. Es historia. Todo esto sucedió hace aproximadamente, para nosotros, los que ahora caminamos creyendo en Jesucristo y conocemos de las Escrituras, todo esto sucedió hace 21 siglos. O sea que es historia porque ya sucedió una vez y para siempre. Sucedió ya la fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicias. Estas 3 primeras fiestas, para nosotros los cristianos, representan la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo padeció, Cristo murió, Cristo resucitó de los muertos. Estas 3 fiestas se resumen en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés, es la fiesta que tiene que ver con la vida resucitada de Jesucristo, donde Él prometió, después de resucitar de los muertos, prometió que el Espíritu Santo, la promesa de Dios el Padre, vendría sobre los que creyeron en Él, los que han creído en la muerte y la resurrección de Jesucristo, ahora serían bautizados con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1:4, Juan el Bautista bautizó con agua, pero ustedes, los que han creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, serán bautizados dentro de poco tiempo, dijo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Jesucristo dijo antes de irse al cielo, ustedes deben esperar la promesa del Espíritu Santo, que es la promesa de Dios el Padre, para que reciban el poder, y la deben esperar en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, no salgan a hablar de Jesucristo, no pueden ser testigos de Jesucristo si no reciben este poder. Porque hay un poder contrario al Evangelio, el poder del diablo. El diablo va a querer detener la predicación del Evangelio. Por eso necesitamos el poder de los poderes, el poder de la victoria de Cristo sobre el diablo, el poder de vida, el poder de la resurrección de Jesucristo. Así que Jesucristo dijo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos, empezando en Jerusalén, después vayan a todo Judea, después a Samaria y después hasta lo último de este planeta Tierra. Hoy estamos en el siglo XXI y el Evangelio se ha extendido en todo el planeta Tierra. En los 5 continentes de este planeta ha llegado el Evangelio. No todos han querido creer, pero todos de una u otra manera han tenido la oportunidad de oír el Evangelio de Jesucristo. Hoy el Evangelio se predica por medio de los medios de comunicación, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio del Internet. No solamente se predica en las calles, no solamente en los estadios, no solamente en las casas, no solamente en los centros de trabajo, en las universidades, se predica en todo lugar. Se predica por diversos medios de comunicación y hoy en día Dios ha permitido la maravilla de lo que es
el Internet, precisamente para que el Evangelio pueda llegar a toda persona y todos tengan la oportunidad de ser salvos. Por eso debemos conocer todo lo que Dios ha hecho y es historia. Todo comenzó hace 21 siglos cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso dice la Biblia ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, dice la Escritura que ahora, ¿cómo somos salvos? La persona recibe el Evangelio y solamente tiene que creer. ¿En qué debe creer? Debe creer que Cristo resucitó de los muertos. Si una persona cree que Cristo resucitó, para resucitar es porque murió. Primero murió y después resucitó. Pero aquí la Biblia habla y hace énfasis en la resurrección de Cristo, porque es común saber de que la muerte está rondando al ser humano y saber de que hay muchos muertos, pero no es noticia. No es noticia saber de que la gente muere o que el ser humano muere. Noticia es de que el ser humano resucite, de que una persona muera y resucite. De esto se trata la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias habla de la resurrección de Jesucristo. Primicias entre los que murieron. Cristo resucitó para nunca más volver a pasar por la muerte. Él pasó por amor a nosotros los seres humanos y la muerte fue temporal. Al tercer día, Cristo resucitó de los muertos y por eso se predica hoy el Evangelio por fe. Hablar de la fe es creer en lo que el Evangelio dice. El Evangelio dice que Jesucristo fue el Cordero inmolado en la cruz. Fue el Cordero de Dios. Dios el Padre envió a su propio Hijo a sacrificarlo aquí en la tierra para que muriera en la tierra por causa de nosotros los seres humanos. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada latigazo que Jesucristo recibió en su cuerpo, todo ello fue debido al pecado de cada uno de nosotros los seres humanos. Nuestros pecados fueron cargados en el cuerpo humano del Señor Jesucristo. Cristo nació en un cuerpo sin pecado, caminó sin pecado, siempre se movió sin pecado hasta que llegó el momento del cumplimiento de la profecía, de ir como el Cordero que había sido señalado por Dios el Padre a morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice que toda persona que peque debe morir. Jesucristo no pecó. ¿Y por qué murió? Porque Dios el Padre, por amor a nosotros los pecadores, cargó todos nuestros pecados en el cuerpo humano del Señor Jesucristo. Y por eso los latigazos, por eso las heridas que se les abrieron. El pecado llama al castigo, el pecado llama al juicio. Todo el juicio de Dios estuvo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo ocupar ese lugar. Ningún ser humano pudo ocupar ese lugar, ni puede ocupar ese lugar, porque Cristo ya murió una vez y para siempre. El problema del pecado ya fue resuelto hace 21 siglos atrás. No se volverá a repetir el caso de la cruz, nunca más. Así que ahora debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Cristo murió, pero ahora nosotros tenemos que apartarnos. Cristo murió para apartarnos del pecado.
Cristo murió por el ladrón. Cristo murió por la persona que estaba en adulterio. Cristo murió por la persona que adoraban dioses extraños. Cristo murió por aquellas personas contaminadas con las prácticas del ocultismo. La Biblia dice que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, muchas personas fueron liberadas de demonios, porque los demonios están moviéndose aquí en la tierra debido al pecado. Donde hay pecado hay movimiento de demonios. Así que Jesucristo vino a libertar de toda cautividad, y en la iglesia del siglo I vemos a Pedro, vemos a Pablo, los apóstoles, echando fuera también demonios. Así que Jesucristo pagó el alto precio de morir en la cruz. La Pascua, esto es lo que significa la muerte del Cordero, pero hay que entender que hay detrás de esta muerte del Señor Jesucristo, porque las personas que estaban viendo la muerte del Señor Jesucristo estaban observando y razonando de manera lógica en cuanto al pensamiento de lo humano acerca de este acontecimiento, porque la muerte de cruz fue un invento romano, del imperio romano, para castigar a todas las personas que habían cometido un delito grave para el imperio romano. Y entonces los crucificaban a la orilla del camino y los exhibían públicamente. Entonces las personas pasaban por el camino viendo al crucificado, muchos crucificados en el camino, y entonces ellos reflexionaban y decían: no, yo no voy a levantarme contra Roma, yo no voy a cometer un delito que pueda Roma detenerme y llevarme a la cruz. Recordemos que al lado del Señor Jesucristo habían dos malhechores, dos ladrones. Ellos sí tenían causa por el cual estar en la cruz, pero Jesucristo no. Jesucristo era inocente. Él estaba tomando nuestros lugares. Amigo, amiga que nos estás viendo y escuchando, nuestro lugar en la cruz del Calvario. Este es el amor de Cristo a nosotros. Él murió porque nos ama y resucitó para que toda persona tenga la oportunidad de ser salva ahora por fe. De lo contrario, la persona para ser salva tendría también que morir como Cristo murió, pero Cristo pagó el precio y tomó nuestro lugar. Es el Cordero que nos sustituyó. Ahora recibimos el Evangelio por fe. Hemos creído lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él resucitó y ahora yo lo recibo por fe para vivir una vida diferente. Me aparto del pecado. Si antes era adúltero, dejo de ser adúltero. Si antes era ladrón, dejo de ser ladrón. Si antes adoraba un Dios extraño, dejo de adorar dioses extraños. Si antes practicaba el ocultismo, dejo de practicar el ocultismo para vivir una vida apartada para Dios, porque Dios es santo y Él demanda santidad. Dios abomina toda idolatría por causa de los demonios, por causa del diablo. Pero Jesucristo ya resolvió ese problema. Hace 21 siglos resolvió ese problema. Por eso la iglesia hoy está predicando, estamos en el siglo XXI y Cristo prometió regresar. El tiempo de la iglesia, el tiempo de la predicación del Evangelio por fe se está terminando. ¿Cuál es la salvación por fe? Vayamos a Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. ¿Cómo recibimos a Jesucristo hoy por fe? La Biblia habla en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Está hablando de lo que es confesar a Jesucristo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está lo que enseña el Espíritu Santo por medio de esta carta apostólica. El apóstol Pablo fue usado por el Espíritu Santo para registrar acerca de la salvación por fe. Oír el Evangelio, creer desde lo más profundo del corazón de lo que el Evangelio dice. Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, Él murió por mí, derramó su sangre. Su sangre fue la que me hizo libre. Recordemos que cuando Dios instituyó la Pascua, Él dijo que la sangre debería estar sobre el marco de la puerta de una casa. No, y es que el ángel de la muerte pasaría. El Señor dice que y sin donde sangre hubiera muerte, iba a haber salvación. Sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados. Por ejemplo, aquí en Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, hay una diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Espíritu Santo, que es la ley de la resurrección de Cristo. Es una gran diferencia. La ley de Moisés se manifestaba por obras. Dice, como carne de pecado. Obras. Pero nosotros somos débiles en la carne. Somos débiles en cuanto a lo sexual. Por eso el diablo aprovechaba esa debilidad para hacer caer al ser humano en fornicación, en adulterio. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. ¿Y por qué Dios sanciona la fornicación? Porque es la manera que los demonios entran al cuerpo. Así que Dios mandó a Jesucristo a libertar al cautivo. Por eso Cristo tomó un cuerpo humano. Ahora en Jesucristo podemos ser liberados. Así que la ley era obras. No podíamos ser salvos por las obras, pero la ley nos conducía hacia Jesucristo. Jesucristo vino, por eso en Juan 1 dice la Biblia, a lo suyo vino, pero los suyos y los suyos no le quisieron reconocer, no le quisieron aceptar. Así que la ley tuvo su final en la cruz, porque a partir de la cruz comenzó un nuevo tiempo, la salvación por fe. Ahora la salvación era solamente creer en la obra de Jesucristo. Cristo es nuestra Pascua. Ahora ya Él fe. Fue sacrificado una vez y para siempre. No volverá a suceder esto y debemos saber lo que sucedió en la muerte de Cristo. Sigo leyendo aquí con respecto a lo que es la salvación por fe, porque hay que oír el Evangelio, hay que creer con el corazón y con la boca debemos hablar. Todo ser humano tiene boca para hablar. ¿Y qué es lo que debemos hablar? Debemos decir, Jesucristo, Él es el Señor. Toda persona que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Con el corazón creo para toda justicia, la justicia de Dios. Cristo nos hizo justicia del diablo. Cristo fue quien pagó el precio de su propia muerte para que ahora nosotros fuésemos justificados. Esa es la justicia de Dios. Ahora en Cristo somos justificados. Somos justificados del pecado. O sea, Dios nos borra el pecado. Solamente en Cristo, solamente en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso debemos creer lo que dice el Evangelio, creer con el corazón para justicia, para que de esta manera seamos justificados y seamos perdonados por Dios. Pero con la boca confesamos para la salvación. Jesucristo es mi Señor. Y todo demonio que escuche que Jesucristo es el Señor, inmediatamente suelta
a esa persona. Los demonios no tienen ya ningún derecho a seguir tomando a esa persona. Por eso es importante predicar el Evangelio y que las personas invoquen con sus propios labios que Jesucristo, Él es el Señor. Dice la Escritura en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero hay que creer, por eso se predica el Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso hay multitud de cristianos predicando el Evangelio. Jesucristo nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado y nos ha enviado a predicar el Evangelio. Predicamos el Evangelio en todo lugar, en una oficina, en un trabajo, en una universidad, en la calle, bajo un árbol, a la orilla del río, a la orilla del mar, en la playa, donde quiera que estemos, predicamos el Evangelio de Jesucristo. No hay barreras, dice aquí la Escritura. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso tenemos que predicar el Evangelio en todo momento, en todo lugar. Y todo, amigo, amiga, comenzó desde la primavera. En primavera nació la iglesia. La iglesia comenzó a predicar el evangelio de luz, el evangelio de paz, el evangelio de amor, el evangelio de vida desde una primavera. Cristo murió en primavera, Cristo resucitó en primavera y Cristo dio nacimiento a la iglesia en primavera. Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, el evangelio. Dios bendice al que honra a Jesucristo, al que glorifica a Jesucristo. Así que toda persona que es cristiana hoy en día debe estar hablando de Jesucristo en todo momento. No podemos ser mudos, no podemos estar callados de esta bendición. La solución la tenemos nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Poder de Dios para destruir toda obra de Satanás. Y todo comenzó en primavera. Por eso estas 4 fiestas tienen que ver con la primavera. ¿Y por qué es fiesta? Es alegría, es gozo, porque generalmente en el pensamiento diferente que a veces vemos, que tiene que ver con muchos aspectos de religión, se toma actitudes de tristeza y de llanto y de todo esto. Cuando Dios habla de fiesta, es más, le dice que la Pascua forma parte de esas fiestas. ¿Por qué debe haber fiesta? Vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón de Cristo estaba trayendo la salvación a toda la humanidad. Ahora toda persona solamente tenía que creer en el Evangelio. Pero Jesucristo dijo después, consumado es. Consumado es una palabra poderosa para todo lo que tiene que ver con el reino de Satanás. Consumado es. Diablo, estás totalmente destruido. Está hecho. Derrotado. Está todo hecho. Dicho y hecho. Punto final. Así que el diablo fue juzgado. El diablo ya fue juzgado. Así es. Ya el diablo fue juzgado. Por eso, el que no conoce lo que sucedió en la cruz del Calvario estará siendo engañado por el enemigo. El diablo usa el miedo, el temor, para que la gente con el miedo y el temor esté haciendo lo que no debe hacer. Prácticas que tienen que ver muchas veces con el misticismo, creyendo en cosas que vienen del cielo, el horóscopo, creyendo en lo que dicen los adivinos, creyendo en espiritismo, en prácticas del oculto, quieren conocer el futuro porque no conocen la verdad. Ya todo está hecho, consumado es, dijo Jesús.
está dicho, está hecho, ya no volverá a suceder. El juicio sobre Satanás ya fue dado. Por eso hoy todo cristiano verdadero, hombre o mujer, que conoce lo que sucedió en la cruz y es guiado por el Espíritu Santo en la enseñanza de la palabra, es una amenaza para el diablo donde quiera que se encuentre. El diablo tiene que huir. Es lo que dice Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice la Escritura: someteos a Dios, resistid al diablo. O sea, número uno, sométete a Dios. Aquí está. ¿Cómo nos sometemos a Dios? El camino es Cristo. Acepta a Jesucristo, haz a Jesucristo tu Señor y Salvador. Sométete a Dios. Ahora vas a pelear la batalla. La palabra resistir no es que te vas a ir parando o retrocediendo, aguantando los golpes del diablo. No, resistir es avanzar. Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino de Dios. Cuando tú estás firme en el Señor y estás declarando la palabra, decretando los juicios de Dios, el diablo huye. Es lo que dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es el diablo que huye, no es el cristiano, no es el ser humano, es el diablo. Pero el que no conoce esta verdad de lo que sucedió hace 21 siglos atrás, para nosotros es nuestra Pascua, Cristo Jesús, estará entonces bajo el engaño del enemigo. ¿Puedes leer lo que sucedió el día que murió Cristo? Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, cuando el causante de todos los males había sido derrotado y fue derrotado en una primavera en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, esto habla ya de victoria de Jesucristo, habla de alegría. Si el que estaba cautivo, si el que estaba aplastado por el diablo, de pronto es libertado, toda persona que sale de la cárcel sale alegre, sale contento. Entonces, por eso Dios dijo: esta es una fiesta. Hay que celebrar esta fiesta. Así que, amigo, amiga, la fiesta comienza en primavera y Dios marca tu destino si crees en lo que está registrado en la palabra con respecto a la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay esperanza para tu vida. Este año puede ser el mejor año para tu vida. Estás en primavera, falta todavía el verano, entrarás al verano de una manera poderosa en fe. Lee la Biblia, empieza a revisar los 4 evangelios, empieza a revisar el libro de los Hechos, cómo se movió la iglesia, movida por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te vaya guiando. Ve a una iglesia local donde se enseñe de la Biblia, donde haya un pastor que esté enseñando la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y veas señales que el Señor está en esa iglesia. Las señales que da el Espíritu Santo, donde haya sanidad, donde haya liberación, donde haya prodigios y milagros. Allí está el poder de Dios. Por eso hay muchas iglesias en las ciudades, en las naciones, donde esto está sucediendo. Y si no tienes a dónde ir, pues te invitamos aquí en Villahermosa al Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, el Centro de los Milagros. Siempre estamos enseñando de las Escrituras, estamos orando por los enfermos y los milagros están sucediendo. Y también tenemos un ejército, varios ejércitos de hombres y mujeres que están saliendo a ayudar a la gente, a las colonias, a las casas, donde quiera, donde esté la necesidad, y están llevando las buenas nuevas del Evangelio con señales del Espíritu Santo. Este es el tiempo para hablar de Jesucristo. Por eso, este es el mejor tiempo de Dios para nosotros, los que creemos, y toda persona puede entrar a este mejor tiempo. Es fiesta de primavera. Bueno, y sobre todo gratitud
a Dios por Sí, ser liberados. por eso es un tiempo de reflexionar, Claro. para darle gracias al Así es, Señor. porque uno lo toma. Qué gratitud debemos tener Casi por nadie todo lo toma- que el Señor Casi nadie hizo. toma en cuenta todas estas cosas, Sí. ¿no? Porque algunos lo toman de vacaciones nada más. Y Tú para puedes ir a la... allá, para- pero pues sí. que estés reflexionando. Y otros lo siempre en toman la obra del Señor. demasiado religioso, entonces Sí, son los extremos que hay, son los extremos. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo para que nos vaya centrando, nos vaya ubicando en lo que tenemos que hacer. Bien, pues terminamos poniendo una palabra de bendición para este nuevo año que comienza. Dios comienza en primavera, es un nuevo tiempo, los ciclos de Dios son de año en año. Si Cristo no viene en este año, puede ser que venga el próximo año. Y siempre hay una esperanza. Nuestra esperanza es que Él lo prometió, Él lo cumplirá, y puede ser que nosotros seamos esa generación que veremos ese acontecimiento debido a tantas señales proféticas que se están cumpliendo en nuestra generación. Pero mientras tanto, estamos comenzando un nuevo tiempo, un nuevo ciclo. La primavera ya comenzó y ahora debemos ir conforme a la palabra, porque Dios nos va guiando día con día, semana a semana, en todo el año. Y Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés, Éxodo capítulo 23, versículo 20, y esta es la palabra que debemos estar recordando en este viaje espiritual que vamos teniendo día con día, semana a semana, porque es un año de bendición. 2019 es un año de bendición. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Rápidamente han puesto allí las 7 bendiciones de la Pascua que tienen que ver con el servicio de los ángeles. Hay un movimiento fuerte de ángeles. En nuestro próximo programa Dios estaremos asigna en ese tiempo haciendo un ángel. énfasis por estas 7 bendiciones. Las bendiciones de Dios son en Cristo, sí y amén. Así es. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de enseñanza y seguiremos hablando de Jesucristo, Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros para tener un nuevo estilo de vida. Y aproveche ese tiempo para reflexionar en todo esto. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.